De Irán, que ataca con misiles una base militar de los Estados Unidos en Qatar. Por eso nos comunicamos con Luciano Zacara, que es un analista internacional, está en Qatar, es docente de la Universidad de Qatar, entiendo que es argentino y nos va a contar los detalles y cómo se está viviendo este momento tan complicado. ¿Qué tal, Luciano? Gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vive en este momento? ¿Dónde estás? Contanos los detalles, por favor. Bueno, a ver, obviamente cuando uno está en un lugar donde caen bombas o misiles produce cierto susto, pero bueno, hay que tener en cuenta que esto ya se sabía que iba a pasar, nos vienen avisando con varios días de anticipación, desde que Estados Unidos bombardeó Irán el otro día, se sabía que la base de Abu Dhabi podía ser uno de los blancos elegidos, porque es la base más grande de Estados Unidos en Oriente Medio. Por eso también la base estaba vacía, por eso ya no había aviones, casi no había soldados, incluso no había acceso a la base, se había pedido a la gente que no se acercara a la base. Venían todas las embajadas en Qatar, venían diciendo a lo largo del día de ayer y de hoy que tuvieran precauciones, se había autorizado a la gente a trabajar de sus casas. Por lo tanto, incluso ya sabíamos cerca de las 6, 7 de la tarde que iba a haber un ataque a la noche, y todo el mundo estaba más o menos preparado. Por lo tanto, no fue un ataque de sorpresa, probablemente incluso también el gobierno catarí ya lo sabía, y por eso fue también fácil interceptar los misiles. Hubo nada más que 6 misiles que se han lanzado, se han interceptado todos, ninguno ha caído en la base, no ha habido hasta el momento ningún reporte de heridos o de muertos, por lo tanto ha sido algo muy liviano, digamos, un ataque como para demostrar que Irán tiene la capacidad, tiene la voluntad de hacerlo si quiere, de atacar intereses americanos en cualquier parte, pero que también demuestra que no quiere escalar el conflicto, claro, involucrando a Qatar directamente o atacando intereses cataríes. ¿Y Qatar está pensando en darle la espalda a Irán? Porque es un aliado, entiendo, al menos comercial, de Irán. ¿Cuáles son o qué información manejas a esta altura? Bueno, por ahora el principal comunicado ha sido muy duro, evidentemente, es una violación del espacio aéreo catarí, una violación de la soberanía catarí, y eso evidentemente tiene que ser contestado de alguna manera, porque no está permitido dentro de la ley internacional. Pero lo cierto es que Qatar es el país con el que mejor relación tiene Irán dentro del Consejo de Cooperación del Golfo. Por lo tanto, no es esperable que haya una represalia desde el punto de vista militar por parte, claro, de Qatar. Probablemente haya, por supuesto, represalias diplomáticas o incluso comerciales, pero también estamos hablando en un contexto en donde Qatar es y sigue siendo uno de los países dentro del Consejo de Cooperación del Golfo que ha pedido que no se aísle a Irán, que se lo incorpore al escenario regional, que se dialogue con Irán. Qatar ha sido el país que ha también patrocinado las conversaciones de paz entre Hamas y Estados Unidos, y también en cierta medida entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, es un actor muy importante que es importante tanto para Estados Unidos como para Irán, para mantener cierta estabilidad en la región, y no creo que esto vaya a ser o vaya a representar una ruptura. Evidentemente habrá que salvar la cara, como ha hecho, claro, también Irán. Claro. ¿Y Estados Unidos reforzó la protección? Porque entiendo que hay aviones llegando a esa zona justamente para proteger o revestir frente al ataque de Irán su base militar allí en Qatar. En realidad la base estaba vacía. Creo que había cerca de 40 aviones. Y hace 2 o 3 días se reportó con fotos satelitales de distintos grupos de investigación que ya no había aviones. Los habían retirado justamente para evitar una represalia iraní, o incluso para dejar en claro que los aviones no venían de Qatar. Los aviones que atacaron Irán vinieron directamente de Estados Unidos, justamente para evitar que hubiera una represalia. Todo estos son cálculos de ajedrez que se hacen entre los distintos gobiernos para ver hasta qué punto las represalias son, digamos, contemporáneas con lo que se ha hecho anteriormente, para no escalar tanto que después no sea muy difícil desescalar. Siempre se deja una puerta abierta para una salida diplomática, para una conversación, para reducir el nivel. Sí, parece que la salida diplomática está lejos, sobre todo después de
del golpe que asestó Estados Unidos e Israel, sobre todo al plan nuclear iraní. Permitime que sume Martín Rodríguez Ose, que es un analista internacional, está con nosotros, para que nos dé su mirada y cómo puede seguir este conflicto. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿cómo están? Bueno, lo importante es que el mensaje iraní claramente fue simbólico. De hecho, se utilizaron la misma cantidad de misiles que tiró Estados Unidos en territorio iraní. Por lo tanto, fue una respuesta y una retaliación completamente medida y ajustada para enviar un mensaje a la administración de Trump. El tuit de Donald Trump de recién también es un claro mensaje de que esto no debería escalar entre estos dos actores y que la responsabilidad le cabe en el futuro a los cursos de acción que tome Israel. Yo entiendo que esto va a seguir durante por lo menos 2 o 3 semanas seguro, de mínima. Pero desescalando, ¿no? Desescalando el conflicto. No, yo creo que Israel va a continuar los bombardeos. Sí. Claro, porque Israel lo que está haciendo es bombardear alrededor de las plantas nucleares, las rutas que quedaron, los accesos posibles para que no se recupere el uranio, ¿no? Sí, si es que el uranio quedó ahí. Lo que dice el gobierno de los ayatolás es que el uranio ya fue retirado. Acá lo que tenemos que ver es hasta qué punto usan el tiempo tanto los iraníes como los israelíes. Sabemos que el ejército israelí tiene una ventaja y una simetría en términos militares bastante grande con el gobierno iraní, pero Irán cuenta con un territorio enorme y un misterio respecto de sus recursos militares y materiales que puede usar a su favor. Ahora, licenciado Luciano, me gustaría preguntarle al licenciado Sacara. Usted dijo recién, le decía Hugo, mi compañero, que, bueno, instaban al diálogo a Irán. Digamos, ¿quién sería, o de todos los actores, quien podría decirle, bueno, a ver, hay que sentarse y negociar? Digo, porque Rusia, China. Bueno, el problema es que le habían dicho de negociar y Irán estaba negociando. Por eso la pregunta, digo, usted dice que... O sea, Irán estaba ya negociando. Y el domingo pasado estaban previstas la 6ª ronda de conversaciones con Estados Unidos en Omán, y 2 días antes Israel decidió atacar... bueno, evidentemente, perdón, ¿no, Luciano? La lectura sobre esos acuerdos, según Estados Unidos e Israel, no eran productivas, porque Irán seguía desarrollando su programa nuclear, ¿o no? Pensar que se iba a resolver un tema tan espinoso como el programa nuclear después de que Estados Unidos se hubiera retirado, Trump se hubiera retirado en el 2018, sin tener motivos, cuando era un acuerdo multilateral firmado por países de la Unión Europea, Rusia, China e Estados Unidos, y Trump se hubiera retirado unilateralmente. Pensar que se iba a sentar en la mesa de negociaciones 10 años después, con un programa nuclear desarrollado de otra manera, y que Irán fuera a renunciar y volver antes de 2015, era un poco ilusorio. Ahora, si para Trump fue demasiada paciencia la que tuvo estos 60 días que se dio, bueno, tampoco es culpa de los iraníes. No estoy exculpando a Irán de otras cosas que han hecho. Con este contexto específico de las conversaciones, a Irán, después de la caída de Assad y después de la caída de Hezbollah, Irán se había quedado tranquilo, digamos, por decirlo de una manera más coloquial, y se sentó a la mesa de negociaciones apenas Estados Unidos se lo ofreció. Claro. Ahora, los que descarrilaron esas conversaciones fue Netanyahu empujando, el que está marcando la agenda aquí de lo que hacer con Irán. Lo que pasa es que también, Netanyahu. Luciano, Israel ha sufrido desde el octubre del 23, del 7 de octubre, por uno de sus proxies, por proxies de Irán, un atentado que desde la Shoah o el Holocausto no se veía, y entonces me parece que, entendiendo ese ataque del 7, no me acuerdo si fue el 6 o el 7, y por el norte, Hezbollah, etcétera, digamos, era 2 más 2, ¿no? Y Estados Unidos estaba al tanto, ¿no? Y el mundo tal vez en riesgo, me lo pregunto, ¿eh? Sí, o sea, cada estado tiene sus propios cálculos de cuáles son las percepciones de amenaza y sus... o sea, quiénes son los enemigos a los que hay que destruir. En este caso está claro, incluso creo que ha sido explícito, que Trump no está interesado en cambio de régimen, mientras que Israel dice, bueno, no solo quiero eliminar
el poder militar iraní y el poder nuclear, que no es militar, pero el poder nuclear, o la posibilidad de que se convierta en un poderío nuclear militar. Y también quiero cambiar el régimen. De hecho, lo que está haciendo es conseguir, o sea, cómo se llama la operación que desarrollaron en Irán, tiene que ver con el pasado pre-revolucionario de Irán. Trump no le interesa mucho el cambio de régimen, de hecho no le importa lo que pase adentro de Irán. Pero dice, bueno, pero si cambia el régimen como resultado de un ataque israelí, bienvenido sea. Para Israel, que desaparezca absolutamente la República Islámica y que Irán quede prácticamente desmembrado, es lo que le garantiza que no va a haber ningún otro Estado que le pueda hacer sombra o que le pueda poner en peligro. Si eso es legítimo o no, pues no lo sé. O sea, yo no digo que lo de Irán tenga No, lo que pasa es que el tampoco. régimen de los ayatollah también somete al pueblo iraní, ¿no? Porque me parece que... Pero eso es problema de los iraníes. Está bien, sí, O sea, yo no lo los dudo. iraníes son los que tienen... O no, los me iraníes son los pregunto que si tienen que decidir. el maltrato, el sometimiento a las mujeres y todo lo que conocemos es algo que el derecho internacional no debería atender mejor, más allá de la autonomía de cada país. Permítame que le hacemos una pregunta aquí justamente sobre esto. Podemos hablar horas. Sí, horas claro, de ese claro. tema y creo que no nos podríamos de acuerdo. Pero bueno, Está muy yo bien. lo que digo es, si el régimen iraní cae por un ataque israelí, no va a ser un gobierno legítimo, justamente porque está impulsado por Israel. Pero Ya me tenemos pregunto, suficiente experiencia de colonialismo. ¿No es la de gente de gobiernos Irán la que coloniales. los jóvenes Claro, quieren que muchas cambie el veces régimen? No pueden librarse de ellos. Parte sí, parte no. Ok. Conozco bastante bien Irán. No, por eso he lo visitado llamamos, más de claro. 30 veces en los últimos 20 años. Y le puedo asegurar que hoy, el día de hoy, hay mucha más gente que apoya al gobierno, no al régimen, pero apoya a su gobierno porque están siendo atacados por otro país. Y si bien más de la mitad de la población iraní no le importaba mucho lo que pasaba con Israel y con Palestina, y nunca tuvieron problema con Israel, hoy sí lo tienen, Claro, claro. porque Israel los ha atacado. Yo creo que eso pasaría en muchos países del mundo, independientemente de qué gobierno. No quiero entrar. No, está a claro, hablar de Luciano, historia, lo pero- llamamos para pero que nos dé en su el año opinión. 82, cuando Argentina entró en guerra contra Inglaterra por las Malvinas, Sí, incluso me parece mucha que- gente que estaba en contra Sí. del proceso salió a festejar a las calles. Sí. Las guerras traen ese tipo de consecuencias. Si todavía no lo hemos entendido, Sí, pero son distintos los procesos. Discúlpeme, ¿no? Se lo cuesta, digamos. Para mí no es comparable, pero de todas maneras, lo importante es lo que dice usted, Luciano, y por eso lo llamamos y le agradecemos mucho contacto. está hablando de población reprimida. Estoy comparando poblaciones reprimidas. Claro, claro. Muchas gracias, Luciano. Gracias a ustedes. Sumamos a Luciana Minassian, que es abogada experta en Derecho Internacional, está con nosotros. Una mirada, Gracias. ella es especialista en Medio Oriente, sobre este tema. A ver cuál es su opinión. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes y gracias por la Buenas invitación. La verdad que hay que desgajar un poco todos los temas acá, ver un poco la motivación de Estados Unidos. Los últimos reportes de algunos colegas dicen, bueno, ya se perdió la motivación real que aparentemente se buscaba, que era desarmar los 3 centros y buscar el uranio enriquecido. Eso por un lado. ¿Qué se perdió? No entiendo. La motivación, el ataque de los 3 centros, Natanz, Fordow Sí. e Isfahan. Sí, que fue lo que hizo Trump. Sí, lo que hizo sábado. Trump. Sí. Probablemente hay reportes específicos que muestran cuando, por ejemplo, usas material satelital, que hubo movimiento de camiones. Entonces, probablemente hayan podido retirar alguna Parte del cantidad de uranio. material. Es Ok. posible que haya sucedido eso. Ok. O también podría haber sucedido que el ataque, depende cómo sea, le haya dado una especie de recubrimiento que se puede llamar una especie de sepultura, y entonces, que se llama entombing. Entonces, en ese sentido, lo que podía haber pasado si explotaba es que produjera una explosión que podía llegar a generar algún efecto radiactivo afuera, pero aparentemente eso tampoco sucedió. Y en realidad lo único que es importante es que ese uranio enriquecido del 60 a llegar al 60, está en el 99% más o menos. Si llega al 85 es el que se necesita para hacer el arma. Eso por un lado.
Lo que se está hablando O sea, ahora... que no se desbarató el plan nuclear. Aparentemente no se desbarató. No Con lo cual, esa motivación un poco está empezando a caer. Entonces, ahora bien, por un lado era la motivación nuclear. El plan de Estados Unidos. Por un lado era la motivación nuclear. La segunda es las armas convencionales. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Sí o no con el tema de las armas convencionales? En principio, hay colegas que dicen las armas de Irán son muy antiguas. Recién estaba hablando con una colega de Estados Unidos, de origen ucraniano, que me dice, en realidad, este tema de las vías férreas inauguradas que ya están usando desde Irán a China, se hizo un viaje de China a Irán, mejor dicho, está durando aproximadamente 15 días. Le digo, ¿qué están cargando ahí? ¿Reemplazaría el tema del estrecho de Hormuz? El uso del tren. Me dice, en principio están mandando mercaderías de contrabando y probablemente China esté mandando armas a Irán. Tampoco creo que cambie mucho el tema, pero para por lo menos separar el tema nuclear, el tema convencional y el cambio de régimen. Claro, que hay otra motivación, digamos, por lo que estás explicando, hoy por hoy ya aparecen otras motivaciones. Sí, como para desmenuzar. Ajá. ¿Y cuáles serían? Y la tercera sería el cambio de régimen, que en realidad estaba como impensado y estaba negado. Nosotros vemos la cúpula en Estados Unidos que está diciendo no. No estábamos empujando para ese lado. Si bien en Estados Unidos hay como una especie de crisis, hay unas teorías aislacionistas que no querían mucho revolver sobre el tema. Entonces, sí, tenemos el tema del cambio de régimen. Incluso si miramos para adentro, también el señor tiene 86 años en Irán. Hace 46 que está en el poder. Que eso yo lo que planteaba recién, pero bueno. Claro, un posible heredero sería su hijo o el otro su nieto. Bueno, vamos a sumar a Enrique Rosenburg, que es consultor, está en Israel. Queremos su opinión y cómo están viviendo estas horas, porque Irán sigue bombardeando a Israel. No sé si estás, Enrique, en algún refugio o dónde, pero contanos cómo se viven estas horas, por favor. Buenas noches aquí, buenas tardes allá. Estoy en mi casa que tengo refugio. Hay 50% de las casas que tienen refugio acá, pero la mayoría de los refugios son en la calle, o sea, son realmente o de edificios o hay que caminar 100 metros o algunos metros. Esto quiere decir que mucha gente, en especial en Tel Aviv y la zona central, están durmiendo en estacionamientos o estaciones de trenes, justamente para pasar la noche por sus hijos. Yo tengo, como dije, la suerte de tener un refugio. Y desde el jueves de la semana pasada que empezó el ataque preventivo, realmente empezó una nueva fase de esta guerra que lleva más de 620 días, que es desde el 7 de octubre. Nosotros contamos ese día porque Hamas, Hutíes, Hezbollah y otras facciones son también los proxies de Irán. Irán empezó también esta guerra, no es hace una semana como en muchos medios se habla. Esto es una escalada, sí, obviamente. Y si bien estamos realmente contentos de que Estados Unidos y otros países se están tomando del lado cierto de la historia, lamentablemente hay mucha gente que no entiende la problemática de que el uranio enriquecido caiga en grupos terroristas. Que eso puede ser no que lo use Irán, sino por que eso, Hezbollah. esto es lo que uno a veces... Digamos, yo algo estudié, pero bueno, uno habla o intenta hablar con la gente que sabe para entender. Pero cuando pude estar ahí en Israel, por ejemplo, y recorrer las zonas en medio de la guerra, también percibí esto que vos decís, porque es la única democracia en todo Medio Oriente en donde las mujeres, por decir algo, ¿no?, que es uno de los símbolos más fuertes desde el punto de vista de la represión del régimen iraní con respecto a su población. Y esto se da también en poblaciones como la Palestina, qué sé yo, también en la Franja de Gaza, es decir, y entonces uno tiene que estar ubicado. Me parece que la Argentina se ubica en el lugar correcto, pero bueno, uno también entiende la autodeterminación de los pueblos, y nos decía recién el experto desde Qatar que Irán, evidentemente hay un sector de la población iraní que quiere el régimen de los ayatolás, evidentemente. Mira, como lo decía realmente Luciana hace poco, perdón que no por el apellido, pero somos muy directos en Israel. Realmente los ayatolás gobiernan hace casi 50 años, o sea, hay una cuestión de que hay mucha población en Irán que está esperando el momento en que finalmente tengan una democracia. Si bien antes tenían el gobierno del Shah,
era un gobierno progresivo que realmente se preocupaba por el pueblo. Claro. Entonces, realmente mucha gente quiere eso y está festejando también los ataques de Israel a Irán, porque están viendo, hoy Israel también atacó 2 cárceles justamente donde hay presos políticos, pero no para atacar a los presos políticos, sino quirúrgicamente el misil fue a la puerta de la cárcel para que también puedan ser liberados. Entonces, es una cuestión permitime que sumemos. Martín, tu opinión sobre esto que estamos conversando, por favor. Sí, la verdad que yo lo que aportaría y que me parece fundamental es que lamentablemente este conflicto tiene una arista paradójica, y es que la ventana de oportunidad que está aprovechando Israel para acabar con el programa nuclear iraní y en segunda instancia para reemplazar el régimen, de hecho puede terminar con el imperativo categórico de un nuevo régimen, incluso moderado, para perseguir la bomba nuclear. Porque se va a convertir en interés nacional iraní poder tener una respuesta disuasoria a cualquier ataque futuro de Israel. Ese Algo es el que no problema sabemos, esconde. pero podemos vislumbrar o interpretar, porque no se va cualquier régimen, aún el otro que pueda venir, va a tener esa idea, decís vos. Sí, pero porque hoy la situación que se dibujó a partir de esta instancia del conflicto es que quien reemplace al ayatolá, ya sea del mismo signo o incluso contrario, por una cuestión de interés nacional, va a tener que contar con un elemento disuasorio para que Israel en el futuro no lo ataque. Ya sobrepasa la lectura de si Israel es una enemigo breve, o... te pido síntesis. Antes del ataque del 7 de octubre, Sí, Israel estaba firmando un acuerdo con Arabia Saudita. sí. Muchos dicen que como eso iba a promocionar la paz, es el país más importante de Arabia Saudita, iba a ser un avance en la paz en Medio Oriente. Sí, así Como es. Irán no lo quería, provocó el atentado del 7 de octubre. Sí, es una teoría muy bien fundamentada. Bueno, entonces, ¿no se supone que Irán, en desventaja ahora, perdiendo esta guerra con todos sus proxies y cada vez con menos aliados, va a tener que ceder incluso por la fuerza? ¿Qué es lo que piensa el gobierno de Israel y el gobierno norteamericano? Primero la fuerza, después la paz. ¿Puedo decir que no? Yo creo que no es un tema de actores unitarios, de enfrentar al ayatolá y a su régimen en su odio ya más que sabido hacia Israel, Sí. sino ya que va a ser un tema de respuesta de unidades políticas del sistema internacional. Esto es teoría pura, Sí. en la que tiene un imperativo categórico de disuasión. Hoy la única disuasión que se puede plantear Irán en el futuro es la respuesta nuclear. Martín, muchas gracias por tu visita, interesantísimo escucharte. Enseguida llega Fernando Iglesias, que además nos trae, Fernando, algo que tenemos que pensar a esta altura, que es, ¿por qué el kirchnerismo fue socio a través de un memorándum, de un documento de Irán? De este Irán que tiene terrorismo en el mundo, que lo incentiva, hay mucho dinero puesto, por eso creo que Maduro, Diosdado Cabello, algunos de esos personajes maléficos, ¿no? Perdón por decirlo entre comillas, dijeron que va a haber venganza contra Estados Unidos y no sé qué proclamaron en las últimas horas. ¿Cuál fue el riesgo de la Argentina en estar aliado en el eje del mal? Ya se sienta Fernando Iglesias, pero Luciana, te escuchamos también una opinión sobre esto, por favor. Sí, no, me quedé pensando un poco lo que decía Martín, y no sé hasta qué punto, qué es lo que se puede llegar a desbaratar. ¿Coincidís con la idea de Martín que Irán entonces nunca se va a desarmar y siempre va a amenazar al mundo occidental o Israel, etcétera? Lo que pasa es que también hay que mirar el enfoque que tenemos desde el 7 de octubre. De hecho, 2 meses antes del 7 de octubre yo estaba durmiendo en los kibbutz y haciendo clases en Sderot, en el lugar atacado. Sí. Teníamos 7 segundos para llegar a los refugios. Estaba en un taller de profesores de todo el mundo, incluso la gente de los Abraham Accords, estaban todos invitados. Israel también te da esta posibilidad de poder, Israel, por lo menos la gente de la Universidad de Tel Aviv y del Moshe Dayan Center, te suelen confrontar un académico israelí con un académico palestino. Entonces vos podés preguntar lo que querés. Lo que yo había encontrado en ese momento... Quiero volver un poco en la historia. Lo que había encontrado en ese momento, cuando yo preguntaba a los profesores palestinos y eso que habían sido formados muchos en Georgetown, esto, lo otro, los notaba absolutamente pesimistas, muy pesimistas. Salvo Hiba Husseini, que es una de las abogadas que fue parte del equipo de los acuerdos de Oslo. Ajá.
y sigue trabajando, de hecho hubo un congreso en Berlín de este año, creo que fue febrero, por el tema de los 2 estados. Ajá. Ellos siguen abogando por eso. Nos guste, no nos guste. Es un tema de decir, hay un abogado, una abogada palestina con un colega israelí que siguen laburando en esto y siguen trabajando con algunos representantes que fueron comisionados en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Un montón de gente y se sigue trabajando el tema de los 2 estados. Hasta se trabaja el tema de los asentamientos. Por ejemplo, decir... ¿Pero vos por qué decís esto? Porque no... Digo porque hay que mirar un poquitito la foto completa de esto, ¿no? Entonces ver qué es un poco lo que yo vi en Israel, pero también la libertad que tenía para escuchar un poco a la par palestina. ¿Vos qué decís? ¿Que después de la fuerza viene la paz o la paz no? No, lo que quiero decir después de esto es que lo que sí se fue viendo, nosotros basémonos en los hechos concretos que vimos de Israel. ¿Qué fue lo que se debilitó? Hamas, después del ataque, Hezbollah, después del ataque, Islamic Jihad. El asesinato de Nasrallah no es una cosa menor, tengámoslo en mente. Después tenemos los Houthis, porque a veces, por ejemplo, uno tiene reuniones, pero las reuniones no son específicamente sobre el tema de las atrocidades que pueden hacer, sino cómo entorpecen el tema comercial, que no es menor. O tener en cuenta que aproximadamente el 45% del petróleo de Irán va a China. Entonces, eso no son cosas menores. Rosenburg, ¿qué opinás? Mira, yo creo que acá hay una cuestión de que no se tiene que hablar solamente de que no es una guerra entre israelíes y palestinos o israelíes e iraníes. Acá hay una guerra contra el islamismo radical que tiene una agenda muy clara y la viene diciendo hace años. De hecho, Netanyahu estuvo en la ONU avisando de la bomba nuclear y más de una vez en algún discurso los ayatolás han realmente declarado la destrucción del Estado de Israel. Jamás en su plataforma ideológica tiene la destrucción del Estado de Israel. Entonces acá lo que hay que hacer, y estamos en Irán y todavía en Gaza, estamos con 50 secuestrados porque se han recuperado 3 cuerpos en el día de ayer, y justamente entender que realmente hay que de alguna manera buscar a las personas neutrales. Hay realmente pueblos que viven al lado nuestro y nosotros vamos a seguir viviendo, pero hay que eliminar al radicalismo islámico que no pueden dominar los países vecinos, porque el radicalismo no nos quiere y realmente al occidente tampoco le viene bien. No es casualidad que realmente muchos países, como dije, no voy a nombrar todos, están a favor, y también países sunitas que están a nuestro favor. Clarísimo, Ramiro. Enrique, Diego, muchas gracias por el contacto. Una última, Luciana, como conclusión, por favor. Nada, veremos cómo se desarrolla este escenario, y lo único que no mencionamos tal vez en el juego es el tema diplomático. Cuando Martín hace un rato hablaba de 2015, para llegar a los acuerdos de 2015 fueron 2 años y medio de negociaciones. Y acá estamos con 24 horas de ida y vuelta que en realidad... ¿para cuánto alcanzan? Pensemos un poco a modo de reflexión. Y Trump... de alguna manera también puede ser que esté buscando un premio Nobel. A ver, no pudo llegar a una especie de entendimiento con Ucrania. Ténganlo en cuenta también. Es algo para tener en cuenta. Entonces es ver hasta tirar la piedra, ver qué efecto hace y después a partir de ahí negociar. Hay una modalidad muy clara de Trump. Entonces me parece que tenemos que quedarnos un poquito con esa moraleja de ver cómo se estuvo. Está de alguna manera, siento que de alguna manera está frustrado en la negociación diplomática, porque no ha logrado nada desde febrero-marzo. Muchas gracias por tu visita. Placer. Nos vamos con Ramiro Fornataro, está en Constitución, hace frío.